Buenos días, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Eh, Me gustaría compartirles algo que me llamó la atención y ayer que estaba compartiendo, de repente el Espíritu de Dios como que me ha hecho, no sé, que piense en ello, que lo traiga a recordatorio. Les voy a compartir algunas escrituras. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre glorioso que estás en el cielo, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día hermoso. Gracias, Señor, porque tú llenas, Señor, la tierra de tu gloria, Padre. Señor, que el día de hoy se haga tu voluntad, Espíritu Santo de Dios. Glorioso Espíritu de Dios, te pido, Señor, que tú seas guiando, que tú seas tomando control, Espíritu de Dios. Que tu Santo Espíritu sea fluyendo, Espíritu Santo. Buenos días y gracias por todo. Gracias por un día más, Señor. Que tu Santo Espíritu sea hablando, que sea fluyendo. Que tu Santo Espíritu sea soplando y abriendo nuestro entendimiento y que podamos entender y comprender los tiempos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La escritura está en Hechos 20. Esta era la despedida de nuestro amado apóstol Pablo cuando se cae un joven. ¿Recuerdan eso? Que estuvo hablando por mucho tiempo. Y dice del 28 en adelante, dice así: ah, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En esta escritura el apóstol Pablo nos habla y nos exhorta que debemos de tener cuidado, porque nos dice primeramente que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, por pastores, por maestros, por evangelistas. Él ha sido el que nos ha puesto, no es el hombre, sino Él nos ha puesto por obispos, para que apacentemos la iglesia del Señor, la cual Él ha ganado con su propia sangre, lo que significa que es de Él, no es de los hombres, es de Él. Él solamente nos ha puesto como ministradores, como cuidadores de su pueblo. Y Él lo dice hasta con lágrimas, que Él sabe que después de su partida, de nosotros mismos se levantarán maestros que hablarán cosas vanas, cosas que no convienen. De ayer estaba compartiendo algo y me vino esto al recordatorio, especialmente porque ahorita están predicando muchos por el internet. Entonces, pues yo también quiero usar este medio, ¿verdad? Para que ustedes sepan, y si no, lo traigo a recordatorio, porque muchos ya saben esta escritura. Y los apóstoles nos decían que para ellos no era gravoso volvernos a repetir las cosas. Debemos de saber que en estos tiempos estamos en la apostasía, estamos en ese tiempo y se levantarán falsos maestros, falsos cristos, muchos ya se han levantado, hemos sabido de muchos, entonces debemos de tener nuestro oído bien, con mucho discernimiento entre el bien y el mal, debemos de tener cuidado a quienes escuchamos y a quienes seguimos por el internet. Um, lo mismo lo mismo que hizo el apóstol, se lo dijo también. Claro, la carta de Pedro nos habla mucho de eso, ¿verdad? La segunda carta de Pedro. Pero también nos lo dijo se lo dijo a Tito. Le dijo que tuviera mucho cuidado, ¿perdón? Segunda perdón, Timoteo. Que lo dijo a su seguidor Timoteo. Le dijo que tuviera cuidado porque en estos últimos tiempos habría un carácter especial sobre las personas
y habría gente que iba a cambiar. El Señor Jesucristo nos lo dijo, que el amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos, por haber aumentado la maldad, se iba a enfriar. Y nos dice en 2 de Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, recalco eso, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, nos dice el Señor. Debemos de tener mucho cuidado, porque en estos tiempos habrá gente que tendrá apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia. El Señor nos dijo que también por los frutos los conoceríamos. Hay veces que no tenemos la oportunidad de conocer a las personas más allá, ¿verdad? Muchos a lo mejor predican, muchos los vemos, algunos hermanos, pero no conocemos su vida detrás. Pero el Señor dijo que en la iglesia habría de los dos. El Señor nos da discernimiento para poder entender, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. También hay discernimiento de espíritus para discernir el espíritu del hombre o discernir los espíritus inmundos que se están moviendo para edificación del cuerpo de Cristo. Es necesario que todas estas cosas acontezcan y muchas de esas cosas están aconteciendo. Debemos de tener cuidado a quienes escuchamos. Y esta es la palabra que yo estaba compartiendo ayer, que me quedé pensando en ella, dormí y me quedé pensando en ella. Está en 2 de Timoteo 4, del 3 en adelante, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar. Y tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, a los deseos de su corazón. Sabemos que de, del corazón vienen las cosas negativas. Es por eso que debemos de morir a nosotros mismos y dejar que Cristo viva en nosotros para poder cambiar nuestros pensamientos y renovar nuestra mente por la mente de Cristo y que podamos hablar en una manera diferente, hablar en una manera con los pensamientos de Cristo y dar un tal vez cuando alguien venga a preguntarte por algo, tú puedas darle un consejo no de acuerdo al mundo o a tu idea o tus vivencias, sino de acuerdo a la palabra de Cristo. Y no va a cerrar. El número 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso significa que nos vamos a apartar algunos de la verdad, ¿verdad? Porque ponemos nuestro oído para escuchar ese tipo de cosas y nos volveremos a las fábulas, a los cuentos, a lo que te hace sentir, a lo que te mueve, a lo que produce la carne. Mucha gente no desea o dice, yo no sentí nada. Esto verdaderamente no se trata de sentir. Y es muy irónico porque que lo diga yo a las personas que me conocen, porque yo tengo mucho eso, yo siento mucho, siento tantas cosas, pero debo de empezar a discernir, a saber lo que me está mostrando. No debo de vivir por eso. No debo de vivir por mis emociones, por lo que siento. Debo de guiarme por medio de la palabra, por medio de lo que dice aquí y llevar todo en obediencia a lo que dice aquí, porque llegará momentos en que me puedo equivocar. Nos vamos a equivocar, pero si confiamos en esta lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, no vamos a errar. Y le dice, continúa diciendo, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le dice que
que Él va a sufrir, como el apóstol Pablo sufrió, como tú deberías de sufrir, como yo voy a sufrir. Vamos a sufrir todos por causa de Cristo, por causa de la palabra. Debemos de mantenernos firmes y orar para no negar al Señor. Si a ti te está pasando esto, no temas, hermano, eso es muy normal. El siervo de Dios tiene que ser sufrido. En ese tipo de sufrimientos, dice el Señor, que se perfecciona su poder. Porque cuando nosotros sentimos débiles que no podemos hacer las cosas, es cuando Él actúa. Es cuando nosotros estamos muriendo, cuando nuestro ego está muriendo y Él vive en nosotros y se puede manifestar para vida de los demás. Y en segunda de Pedro nos da una descripción de los falsos maestros y de los falsos profetas. La escritura está llena de todo esto, hermanos. Yo solamente lo traigo a recordatorio para que lo recuerdes y que cuando tú lo escuches puedas discernir. Dice, pero hubo también falsos profetas, segunda de Pedro, capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dicen, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso suceden y se habla mucho de nosotros. En la carta me parece que es en Judas, él dice que son manchas en nuestros agapes. Por causa de ellos, el nombre del Señor es blasfemado. No por causa del Señor, es por causa de las acciones que nosotros hacemos. Es por nuestra causa. Y por avaricia, dice, harán mercadería, por avaricia, de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. El apóstol Pedro nos habla y nos dice, nos da 3 ejemplos de juicios que vinieron sobre el mundo. Para ejemplo, si eso sucedió, no creas que no va a pasar contigo. Ya para ellos está guardada esa destrucción. Tengan cuidado, porque son contumaces. Ellos no les importa hablar blasfemias, hablar cosas, hablar infladamente, verdaderamente, de cosas que no entiendes, que se corrompen irracionalmente. Nosotros debemos de someternos a nuestro Señor Todopoderoso, reconocer que Él es el Todopoderoso y obedecerlo en todo, lo que más podamos, hermanos. Yo sé que a veces no es fácil, pero recuerda el día de hoy, la escritura está llena de todo eso. También puedo hablar más del libro de Judas. Hay muchas historias. También el apóstol Pablo, el apóstol Juan nos habló de eso. Debemos de tener cuidado porque el espíritu de la iniquidad del anticristo ya está en acción. El día de hoy yo deseo que guardes esto en tu corazón y que te mantengas recordando eso. El Señor Jesucristo nos lo dijo para que cuando esas cosas ocurran no nos espantemos y oremos. Tengamos discernimiento y el día de hoy voy a orar para que Dios nos dé más discernimiento y podamos saber lo que es bueno y lo que es malo
y siempre filtrarlo por medio de su palabra. Señor de infinita gracia, el día de hoy te damos gloria y honra por tu palabra, Señor. Padre, el día de hoy te ruego por todos aquellos que escuchan este mensaje, Señor, que tú los guardes, Señor, que los cubras, que tú avives el fuego que está en ellos, Señor, y que el discernimiento, Señor, pueda ser claro y que tú nos ayudes en estos tiempos peligrosos, Señor. Ayúdanos a discernir, Dios de infinita gracia. Y oramos por todos aquellos que a lo mejor por error, Señor, han escuchado herejías, errores, han escuchado falsos maestros, que tú seas librándonos de todo ese espíritu inmundo, de todos Señor, falsa doctrina, Señor, que tú seas limpiando nuestra mente, nuestros corazones, Señor, de toda levadura negativa, Señor, que quiera, Señor, hacer en nosotros estragos, Padre. Te pedimos que nos ayudes y oramos para ser librados, Señor, de esta hora, Señor, que vendrá sobre la tierra y ser dignos de estar delante de tu presencia, Señor. Te doy gloria y honra, Señor, porque tú eres digno y merecedor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por tu presencia, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Sí, a mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho a todos los que van a salir el día de hoy a trabajar. Gracias y nos vemos después.